En la encuesta nacional de discriminación 2010 tenemos algunos datos acerca de la población indígena y cómo percibe la discriminación. A la pregunta, ¿cuál cree usted que es el principal problema para las personas de su grupo en México hoy en día? El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación, seguido de la pobreza y el apoyo del gobierno. Es importante destacar que este grupo opina que la lengua representa uno de sus principales problemas. El derecho a la no discriminación es la llave para acceder a otros derechos. También, cuando vemos por región cuál es el principal problema, vemos que en Tabasco y Veracruz, casi 6 de cada 10 personas de minorías étnicas reconocen la discriminación como su principal problema. Cuando se pregunta si consideran que tienen o no las mismas oportunidades para conseguir trabajo, para recibir apoyos del gobierno, atenderse en los servicios de salud o recibir educación, 39.1% de las personas consideran que no tienen las mismas oportunidades. Igualmente, en el tema para conseguir trabajo, encontramos que el hecho de pertenecer a una etnia, ser una persona indígena o hablar una lengua distinta al español, una lengua indígena, también es un factor de discriminación. De manera particular, también quisiera mencionar algunos datos de las mujeres indígenas respecto a pedir permiso a su esposo o pareja o algún familiar para decidir por quién votar. Vemos que todavía en todos los grupos, todas las mujeres en México, todavía encontramos un porcentaje que piden permiso. Sin embargo, si hacemos una comparación entre mujeres indígenas o no indígenas, todavía encontramos que si la mujer es hablante de una lengua indígena, van a tener un mayor porcentaje de mujeres que piden permiso para votar. Las mujeres que hablan una lengua indígena muestran menor autonomía que las no hablantes de lengua indígena. 15.8% de las primeras pide permiso contra 7.1% de las segundas. Resalta que 1 de cada 4 de las personas que hablan una lengua indígena avisan para decidir por quién votar. Desde PNUD vemos nosotros 3 ámbitos en donde estos avances desde la institucionalidad para el respeto de los derechos específicos de los pueblos indígenas ha sido particularmente interesante. Desde luego, en primer lugar, el tema de los derechos políticos, con la creación en 2005 de los 28 distritos electorales con mayoría indígena, con los esfuerzos que se han hecho desde el IFE para traducir material, para trabajar en los 300 distritos a través de los vocales con las diferentes comunidades indígenas, a través de las sentencias emitidas por la justicia electoral. Hay ya sentencias muy interesantes de restitución de derechos. Algunos de estos casos vienen en el documental que se ha estado mostrando aquí a la entrada y que fuimos a mostrar a Nueva York en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas el año pasado con el presidente Valdés y la entonces presidenta Alanís. El segundo ámbito en donde vemos avances muy interesantes tiene que ver justamente con el tema de la justicia. A nivel local se han creado nuevos tribunales y juzgados de paz en zonas indígenas, además de impulsarse ampliación del sistema de traductores bilingües en los tribunales. Ya ha habido un importante esfuerzo para ampliar la educación bilingüe indígena y se han creado también las universidades interculturales que hoy ofrecen ricos programas de formación a miles de jóvenes en todo el país. En este contexto, la ONU y en particular el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo trabajan intensamente en los países para dar vida a los artículos 41 y 42 de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, que específicamente prevén que las agencias del Sistema de Naciones Unidas trabajen con sus contrapartes nacionales, con las contrapartes subnacionales. También quisiera aquí hablar del informe de desarrollo humano sobre pueblos indígenas que en el año 2010 elaboramos con la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, y este es un informe interesante porque también establece los vínculos entre los diferentes tipos de derechos y en particular cómo un mejor cumplimiento de los derechos políticos y de la participación ciudadana significa más desarrollo humano. Y esto en línea con un informe muy interesante que se
se sacó a nivel mundial en 2004, que es sobre multiculturalidad y desarrollo humano, y donde se establecen también estos puentes entre una democracia incluyente, respetuosa de los derechos particulares de los pueblos indígenas y desarrollo humano. El camino recorrido ha sido pues largo, pero ya con frutos, y nos permite situarnos ahora frente a desafíos compartidos, en el que hay cierto consenso para, digamos, reconocer que no basta con la igualdad jurídica, la prohibición de la discriminación y el reconocimiento de la composición pluriétnica de los estados, para que se hagan realidad los derechos político-electorales y derechos más amplios de los pueblos indígenas, sino que hay que trabajar en la sensibilización, en la comunicación, difusión de sus derechos. Hoy no se trata de imponer modelos de desarrollo social, económico, político y cultural a las comunidades indígenas, sino por el contrario, de propiciar las condiciones que permitan que sean las comunidades sujetos de su propio desarrollo y que éste se dé conforme a sus valores propios. En pocas palabras, se trata de generar condiciones y facilidades para alcanzar un desarrollo con identidad. Algunos retos para avanzar en un sistema democrático con pertinencia cultural están vinculados con tres aspectos. Primero, fortalecer el diálogo intercultural entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas. Segundo, otros retos relacionados con las propias formas de ser y de hacer de las comunidades, las cosmovisiones, los usos y costumbres que son diferentes de un pueblo a otro. Y tres, desafíos que tienen relación con la escala y megadiversidad nacionales. Es importante destacar, y ya lo mencionaba hace un rato Diego, que en México está ocurriendo una verdadera revolución jurídica en materia de derechos. En esta reciente reforma en materia de derechos humanos ocurren tres cosas que son muy importantes. Primero, se reconoce que las personas nacen con derechos humanos. Antes se señalaba que el Estado otorgaba garantías a los ciudadanos, pero si alguien te otorga, alguien te puede quitar. Ahora esta reforma implica que todos nacemos con estos derechos, que es algo inherente y es parte de nuestra naturaleza y por lo tanto deben ser protegidos a cabalidad y sin discusión. Segundo, se recoge la interpretación conforme al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos, del rango que sean, deberán interpretarse a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. Y se incorpora el principio de interpretación pro persona, que supone que cuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, se deberá decidir elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Lo más reciente, o el referente más actual, que sucede después de la reforma del 2001 y con base en el mandato constitucional, al establecer el Consejo General del Instituto Federal Electoral una nueva redistritación para las elecciones del 2006 y las del 2009. En esta redistritación se estableció que de los 300 distritos uninominales, 28 tenían 40% más de población indígena. Y la hipótesis era que a través de esta política, que a través de este mecanismo, pudieran llegar más diputados indígenas a la Cámara, 28 al menos. Ahora bien, otro tema importante que creo tendrán que abordarse en esta jornada es el tema relacionado con los sistemas normativos y la representación política de los pueblos originarios. Como dijimos al principio, los pueblos originarios no son lo mismo. A los ojos de los mestizos, cuando se habla de indígenas, se cree que es algo monolítico y no lo es. Lo que es importante señalar es que el artículo 2 establece este derecho para realizarlo conforme sus procedimientos y prácticas tradicionales, pero lo hace a nivel solamente del autogobierno interno y no va más allá. Por eso, los avances en representación política a todo nivel, como ya lo señalan algunos instrumentos internacionales, serán banderas que estarán permanentemente enarboladas en los movimientos indígenas en relación con el tema de la participación política. Les propongo a todos mirar estos retos en dos grupos. Retos de corto plazo que se relacionan evidentemente con el inminente proceso electoral y los de mediano y largo plazo que implican importantes discusiones y búsquedas de acuerdos y seguramente en algunos casos o en muchos casos consultas con los pueblos originarios. En el corto plazo es necesario lograr que la población indígena participe libre y activamente en las elecciones del 2012 y que la contienda electoral federal y en su caso las estatales no afecten negativamente los procesos de elección de autoridades por usos y costumbres.
Es indudable que debemos concentrar esfuerzos en los 28 distritos electorales que tienen más del 40% de población indígena y que ahí se requieren campañas en lengua y con pertinencia cultural para incentivar que las personas voten y en su caso denuncien irregularidades. Para nosotros desde la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, lo que tenemos mucho interés en subrayar es el trabajo que hemos venido llevando a cabo con el Instituto Federal Electoral. Y esto quiero subrayarlo porque me parece que a partir de unos 3 años que fortalecimos esta relación, hemos hecho una serie de acciones que han venido a fortalecer lo que para nosotros es una convicción común de que sin interculturalidad no hay democracia. Es decir, si nosotros queremos verdaderamente construir un pluralismo democrático para toda la sociedad mexicana, tenemos que ser plenamente conscientes de la necesidad de reconocer que en México, como hoy lo señala la Constitución, existen diferentes culturas y diferentes lenguas que forman parte de la construcción de la nación mexicana y que si no traemos a todos y cada uno de los integrantes de estos diferentes grupos sociales del país a la construcción de la nación y a la construcción de la vida democrática, no habremos avanzado. En ese sentido, me parece que lo que hemos podido ver ya en el trabajo del IFE, tanto en las propias campañas para la renovación de las credenciales y las campañas para establecer la presencia del IFE como árbitro importante en el país, tiene tiene grandísimos avances en términos de esto. El haber visto promocionales del IFE en lenguas indígenas, en donde está presente la diversidad como una necesidad de la vida democrática, creo que es un avance fundamental que pocas veces encontramos en el trabajo de otras instituciones. Distinguidos invitados todos, quiero comenzar señalando que México, como sabemos todos, es un país inmensamente rico en su diversidad cultural, su diversidad lingüística y, por supuesto, en su biodiversidad. Sin embargo, ha habido un pequeño gran problema. Se ha dicho justamente que la diversidad es un problema. Y yo quiero de entrada decir que la diversidad no es el problema. El problema que hemos tenido justamente es que hemos querido suprimir la alteridad. Hemos querido pensar justamente, negar ese México profundo y sacar a flote ese México profundo. Ese ha sido realmente, creo yo, el verdadero problema, la no inclusión. Durante este trabajo de responsabilidad institucional compartida, el INALI encontró en el IFE a una institución comprometida con los pueblos indígenas para difundir actividades y proyectos en sus propios idiomas. Conviene señalar que el censo de 2010 reporta, en efecto, como ya lo decía el ingeniero Janitzio, cerca de 16 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, de los cuales, en efecto también, cerca de 7 millones aún hablan su lengua indígena. Y digo habla porque, en efecto, según los estudios y las últimas investigaciones que hemos hecho desde el Instituto, en efecto también de las 364 variantes lingüísticas, 64 se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Hay que reconocerlo justamente para implementar las políticas públicas necesarias y pertinentes a ello. Algunas lo mencionó el ingeniero Janitzio. Durante estos últimos meses, quiero decir que el estrecho trabajo interinstitucional, y en este caso con el IFE, permitió que a través de la televisión abierta, los seris de Sonora han escuchado la voz de los mayas, los pueblos indígenas de Oaxaca han oído el sonido de tarahumara, e igualmente todos aquellos mexicanos que no hablan ninguna lengua indígena han podido escuchar estos idiomas que también son lenguas con la misma validez que el español, lenguas nacionales. La colaboración entre el INALI y el IFE inició en 2008, dando como resultado la traducción de diversos materiales de difusión en 22 agrupaciones lingüísticas de las 68 existentes y 9 de las 11 familias lingüísticas que se hablan en nuestro país. Realizamos
el doblaje de 11 variantes lingüísticas de las 364 variantes de la cápsula radiofónica sobre entorno ciudadano, con el propósito de brindar información sobre los derechos electorales en lenguas indígenas. Se tradujeron 2 cápsulas en relación al proceso electoral federal del 2009 en 11 variantes lingüísticas. Se realizó el doblaje al maya de los videos PREP y cómo se cuentan los votos. Hemos llevado a cabo varios grupos de enfoque con la sociedad en general y alumnos de universidades interculturales de Chiapas, el Estado de México, Guerrero y Veracruz, así como con alumnos, maestros y personal administrativo de la Escuela Primaria Santana Tlacotenco en la delegación Milpa Alta, y con mujeres totonacas del Centro Ceremonial del Tajín en Veracruz, con el objetivo de obtener información para realizar mensajes sobre temas electorales con pertinencia cultural y lingüística dirigidos a las comunidades indígenas. Se realizó la planeación de programas y mensajes a favor del fomento de la cultura democrática entre la población indígena y a través de su lengua materna. Realizamos también la traducción y el doblaje del spot de televisión denominado Te Reconocen, Pepe, si se acuerdan seguramente, a la lengua maya, el cual se difundió en televisión abierta en todo el país. El spot de Pepe se difundió en 7 variantes lingüísticas, 7 variantes lingüísticas más. Quiero hacer un paréntesis porque me parece que ha sido un trabajo fundamental el que hicimos conjuntamente con el IFE. Originalmente, lo tenemos ahí en pantalla, originalmente esta transmisión iba a ser en cada una de las televisoras locales en los estados. Sin embargo, me parece que es de reconocer el acuerdo que llegamos con el IFE justamente de que se diera a conocer a nivel nacional. Entonces, doctor Valdés Zurita, quiero aprovechar para comentar que cuando salieron los primeros spots, bueno, antes comentarles que yo había ido a dar una conferencia en Yucatán y les comentaba que en breve saldría en televisión la lengua maya. Cuando salió, un hermano maya me habló emocionado. Me dice, maestro, ¿lo que estamos viendo en televisión es acaso lo que nos dijo cuando usted vino acá? Y yo le dije, por supuesto, también emocionado, sí hermano, así es, tiene que ver con eso, el trabajo conjunto que hicimos con el IFE. El señor estaba emocionado, me decía, maestro, de verdad, por primera vez siento que mi lengua es válida, siento que mi lengua está ahí, por supuesto que yo la valoro, pero qué bueno que hayan estos espacios, que las lenguas indígenas también estén en los medios de comunicación. Estaba emocionadísimo, o por supuesto yo estaba tal vez mucho más emocionado, que creo que son doctor Valdés Zurita y todas las instituciones de los logros que estamos teniendo en este México pluridiverso, donde todos tenemos que tener cabida. Llevamos a cabo también la traducción y doblaje de los videos Manos y Atrás en lengua purépecha. De igual forma, se tradujo y dobló en 10 variantes lingüísticas el spot Lapsus, enfocado a fomentar la participación ciudadana. Todos estos mensajes fueron difundidos a nivel nacional, como decía antes, en televisión abierta y tuvieron como objetivos visibilizar y audibilizar a lenguas indígenas nacionales. Recientemente se realizó la traducción a 16 variantes lingüísticas de carteles cuyo objetivo es incentivar a la población para que recoja su credencial de elector. Asimismo, el INALI ha trabajado también con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y con el Tribunal Electoral del caso de Oaxaca. Y dicho sea de paso, también comentar que, por supuesto, en México estamos impulsando desde el INALI la formación de intérpretes y traductores en materia de administración y procuración de justicia. Hasta hoy tenemos más de 450 intérpretes y traductores que están asistiendo a los hermanos indígenas en los ámbitos de procuración y administración de justicia. Todos estos avances no hubieran sido posibles sin la sensibilidad, el apoyo y el esfuerzo de las instituciones aquí representadas. En particular, como ya también lo dije, quiero felicitar al IFE, a su consejero presidente, el doctor Valdés Zurita, por su intensa labor en pro de una auténtica democracia participativa e incluyente, por las acciones a favor de las lenguas indígenas nacionales que conjuntamente hemos impulsado. Así pues, recibir información en la lengua propia, en este caso en lengua indígena, es un asunto de derecho de la más alta relevancia. Culmino enmarcando que hoy por hoy nuestro reto tiene que ser la desarticulación de las representaciones sociales estereotipadas, generadoras de discriminación, racismo y exclusión social, para dar paso al fortalecimiento de políticas públicas incluyentes, democráticas con enfoque intercultural de ser posible. Pues la sociedad está cambiando
y genera nuevas exigencias, por lo que las diversas instituciones tenemos que continuar haciendo posible aquella idea que hemos empezado a discutirlo desde el INALI, aquella idea de responsabilidad institucional compartida, como ya lo hemos demostrado con las diferentes instituciones aquí presentes. La desigualdad atenta contra la democracia, limita el ejercicio de los derechos universales y el control de los poderes públicos por parte de los ciudadanos. La desigualdad puede incluso cuestionar la percepción de los sistemas democráticos y la viabilidad de estos como la mejor forma de gobierno que ha imaginado el hombre. Los diagnósticos más serios de nuestro continente así lo demuestran. El reconocimiento de esta lamentable realidad llevó a la Organización de las Naciones Unidas a establecer a la democracia indígena como temática central del 10º Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de ese organismo. En este sentido, es necesario mencionar la suma de esfuerzos de organismos electorales y comunidades indígenas de América Latina para buscar soluciones que sean potencialmente replicables. Durante 2011 se llevaron a cabo seminarios y encuentros en los que líderes y representantes indígenas dialogaron con las instituciones respecto de sus experiencias de empoderamiento y defensa de los derechos político-electorales. Producto de este intercambio se presentó en mayo de 2011 en el marco del Foro Permanente de la ONU en Nueva York el documental Identidad Indígena y Democracia Mexicana, que ya ha sido referido en esta reunión. Este documental sintetizó las principales tareas realizadas en México por parte de las instituciones responsables de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las comunidades indígenas con base en el marco legal. Los cambios institucionales expresan el reclamo de la sociedad para impulsar acciones en beneficio de la equidad, la inclusión y el ejercicio de los derechos universales. Los convenios que suscribimos con las universidades interculturales y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública en abril de 2011 tienen ese objetivo. A partir de las realidades y de la cosmogonía de cada comunidad, adaptar los modelos de educación para la participación democrática de tal manera que construyamos un piso común de conceptos, valores y competencias para la vida democrática. Ante la dimensión del desafío que representa atender a 6.6 millones de mexicanos que hablan en una lengua indígena, las cifras que hemos alcanzado no parecen trascendentales. Sin embargo, es importante destacar el significado cualitativo de la colaboración interinstitucional entre el IFE y las comunidades de académicos y estudiantes comprometidos con el desarrollo intercultural. Reitero que el Instituto Federal Electoral continuará apoyando el trabajo de las universidades interculturales, del INALI, de la CONAPREP y del CDI en beneficio de la democracia mexicana y en el esfuerzo por desterrar la discriminación y la desigualdad. No olvidemos, en la democracia, cada hombre un voto, cada mujer un voto, cada indígena también un voto. Nada más, pero nada menos. Muchas gracias.